La Secretaría de Cultura de la Presidencia y Agape TV Canal 8 presentan Diálogo Cultural. En buena hora que continúa con nosotros en la señal positiva de Canal 8 en Ventana Informativa. Usted sabe que todos los jueves tiene un compromiso con nosotros y nosotros con usted de poderle proveer un poco más de información en el marco de este bicentenario en la celebración de ese grito de independencia en Diálogo Cultural, este espacio que es abierto para poder tocar diversos temas que nos importan y nos competen a todos. Y un tema muy importante es hablar acerca del origen como tal de nuestros pueblos, pueblos originarios, tal cual. Decir esos pueblos indígenas que usted reconoce, es por eso que me acompaña una amiga y especialista en el tema, técnica de pueblos originarios e interculturalidad. Está con nosotros la licenciada Rita Jaimes de Araujo. Bienvenida y en casa. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Y qué bueno que nos acompaña para poder hacer un conversatorio. Vamos a iniciar con esa palabra que sería la secundaria dentro de la especialización en su cargo y que es interculturalidad. ¿En qué consiste este concepto? Mire, la interculturalidad se refiere a la interacción entre pueblos y grupos étnicos en un marco de respeto y reconocimiento a la otra cultura, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos hablando de convivir y de respetar. Y lo que no se concibe en la interculturalidad es que una cultura esté encima de la otra. Entonces estamos partiendo de una equidad, de oportunidades, de transmitir lo que el otro tiene y convivir y reconocerlo y valorizarlo. Básicamente es convivencia entre culturas. Muy bien, y si nosotros nos vamos a las acepciones o las formas como distinguimos el concepto de cultura, es todo aquello que nosotros hacemos. Exactamente. Entonces, si nos vamos a ello, no hay nadie más que nadie. Ahora bien... Incluso no hay nadie inculto, todos tenemos cultura. Exacto. Todos hacemos cultura. Sí. Exacto. Y si nos vamos ahora a acoplar la interculturalidad para los pueblos originarios, ¿cómo podemos entender? Mire, fíjese que la palabra interculturalidad en Latinoamérica o América precisamente es basándose en los pueblos originarios. Sí. Precisamente porque vamos a hablar de diversificación de culturas, ¿verdad? Y los pueblos indígenas, cada uno tiene su propio bagaje cultural, ¿verdad? Tiene idiomas, tiene tradición, tiene valores diferentes a los otros pueblos. Y en ese sentido, nace eso porque los pueblos indígenas muchas veces han sido invisibilizados, discriminados y no tratados como se debe en su valor cultural, en la parte, digamos, histórica y de raíces que nos compete, en este caso a los salvadoreños, ¿verdad? Nuestras propias raíces, verificar cuáles son esas raíces, promoverlas, cultivarlas y revitalizarlas en muchos de los casos, porque la cultura es muy cambiante, invadida por otros aspectos de otras partes que hacen que nuestros valores muchas veces vengan de más a menos. Muy bien, entonces a fin de cuentas es poder reivindicar también nuestra población y por tanto lo que ya se ha hecho de nuestra población indígena o pueblos originarios. Si nosotros nos vamos entonces a la situación actual, el pueblo originario, ¿cómo es visto? ¿Qué papel juega para El Salvador específicamente? Ya que nos mencionamos que es un conjunto de elementos, una idiosincrasia completa que representa aquello de lo que deberíamos de sentirnos orgullosos, y ahí sí no cabría la palabra de no tenemos identidad cultural. Sí, fíjese que lo que pasa es que desgraciadamente, y hay que decirlo, sí, los pueblos indígenas se han visto invisibilizados desde siempre invisibilizados, discriminados, y hay una palabra que yo agregaría, que sería la indiferencia que el pueblo salvadoreño da a esta cultura, ¿verdad? Porque sí los vemos en muchas manifestaciones culturales nuestras, pero realmente a veces solo es de momento. Digamos, sí, con las tradiciones. Alguien con la ropa, una artesanía, quiere una foto con eso. Sí, exactamente, pero no hay unas políticas culturales
o sociales en beneficio mucho de estos pueblos, ¿verdad? Digamos que ahorita hay una lucha de los pueblos originarios que es a través de organizaciones indígenas, ¿verdad? Y como una también oficina que se está creando o ya se creó de Dirección Nacional, sí, Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas e Interculturalidad precisamente. Es para ese trabajo que está pendiente de hacer con respecto a los pueblos indígenas. Muy bien. Entonces, así es como nosotros podemos tener un panorama que el cambio solamente lo pudiese hacer usted. Ahora, ¿qué va a pasar si usted quiere hacer un cambio y no tiene la información correcta? Es por eso este espacio y también la invitación que se pueda acercar a instituciones como es el caso del esfuerzo que ustedes están queriendo hacer para poder brindar mejores posibilidades y oportunidades también para pueblos originarios. Ahora, si nos vamos ya a una generación, a través de los tiempos en literatura se ha hablado de la generación comprometida y todo eso, pero un compromiso adquirido para la generación actual, para las generaciones venideras, ¿cuál sería con respecto a los pueblos indígenas? Mire, yo diría que básicamente el sistema educativo tendría que influir mucho. Conozco mucho y conocemos los salvadoreños de otras culturas. Está la maya, que incluso nosotros tenemos reminiscencias mayas, sí, ¿verdad? Pero en este momento no son los pueblos actuales los que somos mayas. Estamos con los nahuapipiles, con los lencas y los cacaopera. Sí. Pero ¿quiénes conocen de estas culturas? ¿Qué sabemos de estas culturas? ¿Qué el sistema educativo nos enseña respecto a estas culturas? Entonces, hay que reformar la currícula e introducir estos elementos para el reconocimiento, porque está dentro de los derechos de los pueblos indígenas. En el 2007 se hace la Declaración de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Sí. Universal de los Pueblos Indígenas, y en ello está el derecho a la educación, y la educación de y hacia los pueblos indígenas. Bien. La gente en la actualidad está hablando la inclusión, pero la inclusión no quiero dañar ningún tipo de sensibilidad, pero no solamente es mujer como tal, hombre como tal, como seres humanos, no solamente aquella persona con discapacidad, cualquier cosmovisión, y dentro de ella está también la del pueblo originario. Entonces, si vamos a hacerla, hagámosla correctamente, ¿verdad? Sí. Ahora bien, un mensaje que quiera compartirnos para finalizar, licenciada de Araujo, con toda la población salvadoreña en la iniciativa que a lo mejor pudiésemos meternos en una educación académica o educación formal, si lo llamamos así, pero en el diario vivir, en la cotidianidad, ¿qué deberíamos de hacer en los hogares? Mire, me parece propicio y agradezco la oportunidad realmente de poder dirigirme al pueblo salvadoreño, que quite esa indiferencia y que conozca de los pueblos indígenas, haya un reconocimiento y una valorización, que no lo veamos como una parte folclórica, sí, como una parte del pasado en nuestros sitios arqueológicos, sino que una convivencia diaria, ¿verdad? Porque están los pueblos indígenas, existe una fuerte población indígena con la cual tenemos que compartir nuestro quehacer diario. No lo veamos solo que está en Nahuizalco, que solo está en Izalco. Desgraciadamente nuestra población indígena no es muy visible en cuanto a rasgos, ¿verdad? Pero si usted va a un pueblo sí ve los rasgos físicos, ¿verdad? Pero están inmersos dentro de esta población. Entonces tenemos que trabajar mucho con el sistema educativo, mucho con las casas de la cultura, tienen un gran valor en esto, porque trabajan con la cultura local. Y tenemos ahorita las casas temáticas, que son donde se les está dando la oportunidad a estos pueblos de llegar y hacer sus propias iniciativas. Muy bien. Para terminar, ¿alguna forma de comunicación con la dirección que ustedes manejan, algún correo electrónico, si alguien quiere alimentarse o alimentar también los insumos que ustedes están teniendo? Bueno, mi correo es rjaimes@cultura.gov.sb, ¿verdad? Y el teléfono es el 22 61 16 17. Estamos a la orden y a mí me encanta realmente platicar de nuestra cultura.
motivar a nuestra cultura y sobre todo que se conozca. Mire, cuando se platica con los jóvenes, ellos realmente lo viven y cambia su forma de ser. Qué bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos ha acompañado, un placer que esté en Ventana Informativa la licenciada Rita Jaimes de Araujo, técnica en pueblos originarios e interculturalidad. Compartir un poco más de esto, del enriquecimiento que nosotros tenemos, del devenir también, y muchas veces solamente decimos el cipipí o la ciguanaba, pero ¿sabe qué significa? Es más allá que eso. Nos vamos en este momento a un corte, regresamos en breve.